Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Espero se encuentren bien, todos en sus casas, iniciando una nueva semana. Nosotros arrancamos el programa del día de hoy con una triste noticia, realmente una lamentable pérdida. Una excelente persona, excelente médico, pues falleció y entregó su vida al Creador. Él es el doctor Pablo Escobar, excelente colaborador, amigo, profesional, realmente muy querido. Así que ahí lo tenemos. Ahí tenemos algunas imágenes para recordarlo. Un excelente amigo a quien lamentamos definitivamente su pérdida. Nos solidarizamos con su familia. Pablo Escobar colaboró mucho con Salud TV, colaboró mucho con todos nosotros. Aquí se le quería mucho, tanto como amigo personal, como tanto todo lo que nos colaboró como profesional al programa. Así que es una lamentable pérdida, una gran pérdida para el país, un excelente médico y para el gremio. Queremos recordarlo con una nota, que ustedes recuerden cómo Pablo Escobar nos colaboró. Él grabó una nota en nuestra sección que tuvimos de perfiles, en la que nos contaba un poco de cómo él decidió ser patólogo. Veamos. Hola amigos de Salud TV, es un placer nuevamente estar con ustedes. Soy el doctor Pablo Escobar, médico patólogo. Un poco de la historia: iniciamos estudios de medicina en la Universidad Nacional de El Salvador, posteriormente estudios de medicina familiar y finalmente la especialidad en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, cursando pues la especialidad en patología general. Posteriormente estudios en la Universidad de Tokio, Japón, en gastropatología. Aunado a eso, tenemos también estudios de técnicas de vanguardia, como es la inmunistoquímica, como es estudios de reacción en cadena de la polimerasa para la detección de virus del papiloma humano, que hoy pues está tan en boga atacando a la población salvadoreña. Y además tenemos acá en el laboratorio técnicas que han venido a pues apoyar un poco el diagnóstico histopatológico de todas las enfermedades, sobre todo las enfermedades neoplásicas oncológicas. Y hablamos de técnicas como la citología en base líquida, que nos permite hacer diagnóstico acucioso del cáncer cervicouterino. Además tenemos el transoperatorio por congelación in situ, que es cuando trasladamos equipo de laboratorio de patología portátil para poder hacer diagnóstico dentro de sala de operaciones. Eso le permite al gremio médico tomar decisiones de cuándo extirpar más lesión, quitar más o hacer márgenes quirúrgicos para salvaguardar al paciente. Eso lo podemos hacer, somos pioneros en este estudio y pues a bajo costo lo hacemos para favorecer a la población salvadoreña. Los invito a que si tienen cualquier consulta de patología nos ubiquen en nuestra dirección física en la Final 23 Calle Poniente número 1510, Multiclínica Farela, Colonia Médica, y a través de todas nuestras redes sociales, ¿verdad? Y nuestro sitio web patólogoenelsalvador.com. Estamos para servirle, va a ser un placer solucionar sus problemas de patología. Bueno, una pérdida muy lamentable, definitivamente. Nos solidarizamos con la familia y con el gremio médico y hasta el cielo. Un abrazo a Pablo. Bueno, hoy es 19 de octubre, el día de ayer se celebra en el mundo la concientización contra la lucha al cáncer, contra el cáncer de mama, así que ese es el tema que estaremos hablando este día. Veamos la cápsula y luego les comento con quiénes estaremos el día de hoy. ¿Y tú, de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. El cáncer de mama se origina cuando las células en el seno comienzan a crecer en forma descontrolada. Estas células normalmente forman un tumor que a menudo se puede observar en una radiografía o se puede palpar
como una protuberancia, masa o bulto. El tumor es maligno si las células pueden crecer penetrando los tejidos circundantes o propagándose a áreas distintas del cuerpo. El cáncer de seno ocurre casi exclusivamente en las mujeres, pero los hombres también lo pueden padecer. La mayoría de los cánceres de seno comienza en los conductos que llevan la leche hacia el pezón, aunque un pequeño número comienza en otros tejidos del seno. Estos se llaman sarcomas y linfomas y en realidad no se consideran cánceres. Aunque muchos tipos pueden causar una protuberancia en el seno, no todos lo hacen. Muchos se encuentran en mamogramas de detección que pueden mostrarlo en una etapa más temprana, a menudo antes de que puedan palparse y antes de que estos se presenten. Los tumores no cancerosos de los senos son crecimientos anormales, pero no se propagan fuera de este y no ponen la vida en peligro. Sin embargo, algunas protuberancias benignas en los senos pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer de seno. En el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, hablaremos sobre esta enfermedad junto a nuestros especialistas para darte los mejores consejos. Acompáñanos. Bueno, así es, así que 18 de octubre se celebra el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama y nosotros hoy, este día, lunes 19 de octubre, es el tema que tenemos gracias a Ultra 12 Plex. ¿Y tú, de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. Bueno, ¿y con quién estaremos? Muy bien acompañada por todas las medios y plataformas posibles. Miren, vamos a estar con el doctor David Mauricio Larín, gineco-oncólogo, acá en el set. ¿Cómo estamos, Mauricio? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Feliz tarde. Y siempre pues colaborando con esta obra, pues que es la concientización contra el cáncer de mama. Así es. Bueno, y siempre nótese que el doctor vino con su mascarilla rosada, lindísima, me encantó. Pero pues se la quita porque estamos con la distancia para mantener siempre las medidas de bioseguridad, cuidándonos entre todos acá. Bueno, y tenemos vía Zoom, me acompaña el doctor Fidel Campos, oncólogo radioterapeuta. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por invitarme y por compartir este espacio con estos colegas para poder hablar un poco más acerca de este problema del cáncer de mama. Excelente. Bueno, miren, y la guapura, qué bárbara. Vía Skype tenemos a la doctora Tami Carrillo, cirujana oncóloga, guapísima como siempre. ¿Qué tal, Tami? ¿Cómo está? Muchísimas gracias, igual usted, guapísima. Aquí encantada de poder hablar de este tema tan importante y sobre todo tan común. Desgraciadamente, tan común, que esto es como lo acabamos de decir, pero bueno. Comencemos hablando acá un poquito y quizás quiero por ahí precisamente. David, toda la gente dice, pero ¿y qué pasa? ¿Por qué ahora se escucha más hablar del cáncer de mama? ¿Será que hay más casos realmente? ¿O será que siempre hubo, pero que ahora los buscamos más y los detectamos más tempranamente? Es correcto, ¿verdad? Gracias a la concientización, el tamizaje, ¿verdad?, de las pacientes, pues se está detectando mucha mayor incidencia. Antes, pues lastimosamente la paciente consultaba cuando ya había alguna masa, alguna lesión específica en la mama. Hoy en día, pues ya las pacientes ya tienen en su cerebro, pues decir, me voy a hacer mi mamografía cuando cumpla los 40 años. Entonces esa diferencia con el concepto de salud, ¿verdad?, que antes era eminentemente curativa, a pasar a una medicina de tipo preventiva, pues ha hecho pues que los casos se detecten con mayor incidencia, pero en etapas más tempranas. Así es, bueno, eso es importante para que toda la gente que esté en casa sepa que por eso es que escuchamos más casos ahora. La verdad es que probablemente siempre han habido esta cantidad, pero antes pues la gente enfermaba y no sabíamos qué es lo que se las llevaba, ¿verdad? Ahora sí, y podemos decir que entre más temprano se detecte, pues mayores posibilidades, y eso es algo que me gustaría que Tami me ayude a recalcar, el hecho de que ahora encontrar un diagnóstico de cáncer de mama no es sinónimo de muerte, ¿cierto? Claro, mi lema siempre ha sido el cáncer es curable si se detecta a tiempo. Entonces, una cosa muy importante que hay que recalcar es que la mortalidad en cáncer de mama en mayores de 50 años ha disminuido muchísimo.
Y esto se debe, como dijo el doctor Larín, a todo el screening que se está haciendo de cáncer de mama. Cuando se detecta etapas tempranas, incluso el tipo de cirugía puede ser mucho más conservadora, se pueden necesitar menos tratamientos adyuvantes. Entonces, por eso es tan importante recalcar que se debe de concientizar y sensibilizar de que este es un problema tan común en la sociedad y en el mundo. Pues es la segunda causa más común por cáncer a nivel mundial y en El Salvador representa la primera causa de cáncer en mujeres y la primera causa de muerte en mujeres también. Desgraciadamente, así que yo creo que ese va a ser el caballito de batalla, que tenemos que diagnosticarlo tempranamente, tenemos que encontrarlo, porque entre más luego lo encontremos, pues muchísimo más chances de batallar y de salir adelante, de cirugías más conservadoras y de evitar toda la catástrofe que podría venirse si no lo detectamos tempranamente. Doctor Fidel Campos, el pronóstico, pues es lo que estamos diciendo precisamente, pero ¿todo el mundo va a ir a radioterapia? Bueno, no todos pasan a radioterapia. Va a depender mucho del estadio en que se encuentre y de la estrategia que inicialmente se vaya a buscar para los tratamientos. Ambos colegas los conozco muy bien y ellos han trabajado bastante en el tratamiento quirúrgico, haciendo cirugías conservadoras, y eso es una técnica que recientemente está cobrando cada vez más auge, y eso es muy bueno, porque evitamos que las mujeres pasen a una cirugía tan amplia. Obviamente hay momentos y hay características que debe de encontrarse para que pueda hacerse ese tipo de cirugía. En esos casos sí, prácticamente todas las mujeres pasan a un tratamiento de radiación. Pero es importante recalcar que la radiación ya no debe de tomarse como algo malo. Antes era muy controversial y todo el mundo trataba de evitar, incluso los mismos médicos buscaban la manera de evitar que una mujer fuera a un tratamiento de radioterapia porque decían que eran muchas secuelas, que eran muchas complicaciones. Hoy en día la radioterapia ha cambiado muchísimo. En los últimos 10 años todos los avances tecnológicos nos han permitido que los tratamientos ya no sean tan molestos para las pacientes, sean bien tolerados y dejen la menor cantidad de secuelas en las pacientes. Entonces, si en algún momento es necesario hacer un tratamiento de radioterapia, pueden sentirse confiadas las mujeres que van a pasar a un tratamiento, porque en nuestro país existen diferentes entidades donde los equipos y el equipo médico obviamente está capacitado para hacer tratamientos muy buenos y que van a dejar menos molestias en las mujeres. Excelente. Bueno, entonces vámonos a una pausa y escuchamos a Osvaldo Ruiz en el avance de TN21 y volvemos con el programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando este día de cáncer de mama. Recuerda que estamos en el marco del día que se celebra la lucha mundial contra este flagelo tan importante y que se puede salir bien si se detecta a tiempo. Doctora Tami Carrillo, hablemos un poquito de los tipos de cirugía a los que puede ser sometida una paciente dependiendo, claro está, del estadio y de las condiciones individuales. Claro, bueno, la que todos conocemos y la que más se menciona es la mastectomía. La mastectomía consiste en quitar completamente toda la mama. Recordemos que la mama va desde la segunda costilla hasta la sexta y medialmente llega hasta el esternón y lateral puede llegar a la segunda, a la línea media axial. Entonces, una mastectomía consiste en quitar completamente todo ese tejido mamario. Ahora, cuando ya se realiza una mastectomía radical, se debe de incluir los ganglios que están a nivel de la axila. Porque esta es una pregunta que me hacen muchas pacientes, ¿por qué me tienen que quitar los ganglios? Bueno, sabemos que los ganglios normalmente nos defienden. Sin embargo, los cánceres dejan a los ganglios seguir creciendo por el resto del cuerpo. El 95% del drenaje de la mama llega a los ganglios de la axila. Entonces, el saber el estado de estos ganglios
nos puede decir la etapa clínica en la que está la paciente y de esta manera si vamos a necesitar tratamientos posteriores. Entonces aquí ya mencionamos dos procedimientos, la mastectomía y la mastectomía radical. Además, actualmente se realiza una cirugía conservadora de mama. ¿En qué consiste una cirugía conservadora de mama? No vamos a quitar la totalidad de la mama, sino quitar una porción, ya sea una cuadrantectomía, que es, vamos a cortar en 4 porciones y vamos a extraer una de esas porciones, que es donde está el tumor. Si vamos a realizar esta cirugía conservadora, es importante poder verificar los límites para saber que realmente los límites están negativos. Además de esto, se debe de hacer un estudio de los ganglios, que hay 2 maneras de hacerlo. Haciendo una disección ganglionar, que es extraer todos los ganglios, o haciendo un procedimiento llamado ganglio centinela. Este procedimiento consiste en inyectar una sustancia en el tumor, que puede ser un colorante o una sustancia que es radiactiva, que posteriormente, al inyectarla al tumor, esta sustancia va a viajar hacia el primer relevo ganglionar. Entonces nosotros vamos e identificamos estos ganglios, los extraemos, los enviamos al patólogo. De esta manera vamos a tener una idea si el resto de ganglios están positivos o no. Entonces, como pudimos ver, hay diferentes modificaciones. También dentro de la mastectomía existe la mastectomía conservadora de pezón, conservadora de piel, y esto va a depender de cada caso. Claro, no todas las pacientes son candidatas a una cirugía conservadora, ni todas las pacientes van a necesitar una cirugía tan radical. Entonces, por eso es tan importante saber en qué etapa estamos, qué tan grande es mi tumor, etcétera, para poder definir el mejor tratamiento. Excelente, Tami. Bueno, muchas gracias. Ahí tenemos el panorama de los diferentes tipos de cirugías a las que puede ser sometida una paciente, dependiendo, claro está, de qué tan temprano y de las condiciones individuales del tumor. Ahora bien, cuando hablamos del diagnóstico, estamos hablando un poquito desordenado porque quiero tocar un poco de cada cosa. A ver, Mauricio, cuando hablamos de diagnóstico, ¿qué es el ganglio centinela? ¿En qué consiste todo el proceso para el diagnóstico? Bueno, las pacientes que son candidatas a ganglio centinela son aquellas pacientes que clínicamente y por estudios de imágenes están con ganglios negativos, o sea, pueden ser inflamatorios, pueden ser ganglios normales. Clínicamente y por mamografía. Correcto. Imágenes, estamos hablando de mamografía o ultrasonido. En ese caso, en ese contexto, pues el paciente pues, es candidata a la utilización de la técnica. No en todos los pacientes está indicado. Por ejemplo, aquellos pacientes que yo al examen clínico le palpo un tumor axilar de 2 centímetros y que por medio de imagen se mira un ganglio que ya ha perdido su forma normal, esa paciente pues ya prácticamente no queda descartada. Eso sí, hay que documentarlo, ¿verdad? Con un aspirado ganglionar o con una biopsia core, y en ese caso pues debe de darse al estudio, a esta técnica, la validez necesaria. No se realiza en aquellas pacientes que clínicamente están con sospecha de afectación ganglionar. Y depende exclusivamente, y ahí hablamos de que el único factor pronóstico que no se ha modificado en todo este tiempo, desde que estamos viendo cáncer de mama, es el factor de la etapa clínica inicial de la enfermedad, ¿verdad? Eso no se ha modificado. Mientras más temprana esté la enfermedad, pues esta paciente va a ser candidata a este tipo de técnicas. Llámese la atención que también, ¿verdad?, a medida que ha evolucionado esto, antes se sometía al paciente a una biopsia diagnóstica, a una cuadrantectomía diagnóstica. Lo ideal en este tiempo es hacerlo un diagnóstico por mínima invasión. ¿En qué consiste el diagnóstico por mínima invasión? Es hacer una biopsia de corte de la lesión específica. Puede ser guiada por mamografía, puede ser guiada por ultrasonido, y en este caso el paciente se beneficia más del ganglio centinela. ¿Qué pasa si esta paciente se ve sometida a una resección amplia de la mama previo a al manejo axilar? Esta paciente probablemente pueda ser ya no candidata al ganglio centinela porque se bloqueó prácticamente la mayor cantidad de conductos linfáticos que conducen
de la mama hacia la axila y prácticamente el ganglio centinela pudiese tener su tasa de falla o prácticamente no se puede realizar. Entonces, en este contexto, pues cada vez más las pacientes están haciendo mamografía, pacientes se están diagnosticando por este tipo de método y las pacientes son candidatas a realización de esta técnica ultraconservadora a nivel de la axila. O sea, que podríamos decir que la idea del ganglio centinela es en aquellas pacientes a las que está indicado hacérselo, ¿verdad? Bajo los requisitos que tú acabas de mencionar. La idea del ganglio centinela es que ser lo menor invasivo posible a la hora de quirúrgicamente ir a quitar los ganglios, ¿sí? Es correcto. Vemos cada vez pacientes económicamente activas, productivas, y pues lo que menos queremos es que se instale un linfedema, una inflamación, un edema del brazo, que al final pues actividades normales pues no las van a poder realizar. En este caso el ganglio centinela va en relación con aumento de la calidad de vida, aumento del riesgo del linfedema a nivel del brazo ipsilateral o del mismo lado donde se hizo la cirugía. Ese es el objetivo del ganglio centinela. Ese es el objetivo, muy bien. A ver, Fidel, hablemos un poquito de quiénes van a necesitar radioterapia. Yo sé que ya lo mencionaste anteriormente, pero para que quede más claro, ¿quiénes son las pacientes que van a llegar a radioterapia? La indicación de la radioterapia depende mucho del tipo de tumor, del tamaño del tumor inicial cuando se descubrió, ya sea por método de imágenes o si se hizo una cirugía radical, y por el número de los ganglios que se han encontrado. Entonces, dependiendo de todas estas características, es como uno indica el tratamiento de radiación. Si el tamaño tumoral es grande, por lo general tomamos un corte de 4 centímetros hacia arriba y ahí se comienza a evaluar si esta paciente va a necesitar un tratamiento de radiación, si tiene ganglios positivos, ya con un solo ganglio que aparezca positivo, aunque hayan quitado muchos, entonces hay que valorar si esta paciente necesita tratamiento de radiación. Y vamos a evaluar también el tipo de tumor, porque cada tumor puede tener diferentes grados de agresividad. Y en base a eso se determina si la paciente va a necesitarlo. Incluso la edad es un factor bien importante para tomar en cuenta este tratamiento. Entonces, si las pacientes, el corte que utilizamos por lo general son pacientes arriba de 50 años y abajo de 50, hay algunas guías que hablan de un corte de arriba de los 60 años, pero por lo general ese es el rango que uno evalúa para determinar si se va a necesitar el tratamiento o no la paciente. Y lo otro es saber eso, si el tumor es un tumor pequeño, si la cirugía fue conservadora, si se hizo ganglio centinela, como el doctor Larín explicaba, y si nos damos cuenta de que la axila no tenía en absoluto ningún ganglio contaminado y el tumor era pequeño, en esas pacientes también uno empieza a valorar si es necesario hacer un tratamiento de radioterapia completo que involucre todo el tejido mamario, axila, incluso el hueco supraclavicular, o solo la parte del tejido mamario. Entonces, eso ayuda muchísimo también desde el punto de vista de radioterapia a las mujeres a que no vayan a recibir una radiación que no probablemente la necesiten y que también podría someterlas a algunos efectos secundarios, más que todo en la axila. Si tenemos una evaluación ya bien realizada, como los doctores la han descrito acerca de en la parte quirúrgica, entonces en radioterapia nosotros sabemos y nos quedamos tranquilos de que ya se hizo la evaluación quirúrgica de la axila, y si no tiene necesidad de que se trate, no se trata. Y la paciente recibiría un tratamiento de radioterapia mucho más localizado, con menos molestias. Incluso hoy en día también ya se aprobó tratamientos de radioterapia para cáncer de mama cuando se hacen cirugías conservadoras y se identifican ciertas características, que las mujeres se pueden tratar con solo 5 días de radiación. Lo que tradicionalmente se hace en cáncer de mama, por lo general son 25 días o 33 días de radiación. Hoy en día hay características especiales que uno busca junto con los colegas cirujanos, y si esa paciente es candidata, podría ser que con solo 5 tratamientos de radiación la paciente quede totalmente tratada. Entonces, por eso siempre lo importante, y es lo que remarcamos todo el tiempo, de que se haga una evaluación, un chequeo constante, porque si se encuentran características benignas en estas pacientes de un tumor muy pequeño que apenas está iniciando, entonces esta paciente va a sufrir menos molestias desde el punto de vista quirúrgico, desde el punto de vista de radioterapia e incluso de la quimioterapia. Y puede ser que todas estas que se vayan a usar se tengan que usar con niveles muy bajos y que no vaya a presentarle mayor molestia a la paciente,
Incluso muchas pacientes continúan trabajando durante su tratamiento de radioterapia sin sufrir ninguna molestia. Entonces, eso es lo importante, molestar lo menos que se pueda para poder tratar un problema como este. Ahora, doctor Fidel, algunas pacientes tienen temor, por ejemplo, cuando es del lado izquierdo, que el corazón está atrás, que el pulmón está atrás. Hoy con la evolución, con la tecnología de los equipos de radioterapia, pues, ¿qué nos puede decir con respecto a este tipo de tecnología que evita esta radiación a estos órganos? Eso es muy importante, qué bueno que lo menciona, doctor, para poder aclarar, porque es lo que decía al principio, muchas mujeres, bueno, incluso médicos, tienen mucho temor en que las pacientes vayan a tratamientos de radioterapia, traten de evitarle, incluso a veces en el pasado yo me encontré con muchos procedimientos que a veces se hacían procedimientos grandes con la finalidad de evitar la radioterapia. Eso ya no es necesario porque con tantos años que hay ahorita de estudio y de revisión de las técnicas de radioterapia, ya se sabe con exactitud cuáles son los niveles de radiación que podrían afectar al corazón y al pulmón en las mujeres. Y esos niveles hoy en día, a través de los avances tecnológicos, a través de software especiales en la computadora, en los nuevos equipos podemos verlo con bastante exactitud qué cantidad de radiación está pasando por el corazón y por el pulmón y buscar a que esos niveles sean muy, muy bajos para evitar esos riesgos de efectos secundarios en el corazón y en el pulmón que antes eran muy molestos porque antes ni siquiera, con los equipos que teníamos antes, ni siquiera podíamos verlo, ni siquiera podíamos saberlo, podíamos tener una idea. Pero hoy en día con exactitud se puede hacer esa medición de qué porcentaje del corazón o del pulmón está recibiendo qué tanto de radiación. Y en base a esas tablas, a esos valores que ya conocemos por años de estudios y de revisiones de pacientes que se han tratado, lo que buscamos siempre es que esos valores queden muy por debajo de los valores límites para evitarle complicaciones en los pacientes. Entonces hoy en día la radioterapia cada vez se está volviendo mucho más segura para los tratamientos y específicamente en cáncer de mama, porque por ahí tenemos órganos que podrían ser afectados con la radiación y que hoy en día con todos estos avances y con todo el aprendizaje que se tiene y todas las experiencias que se han ganado, entonces se sabe cuáles son los problemas. Bueno, muy tranquilizadora toda la información porque definitivamente hablar de 5 sesiones de radioterapia versus 25 en otros casos, pues definitivamente que es esperanzador, es una buena noticia. Vámonos a una pausa, esta vez sí con el avance TN21 y volvemos. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle mientras lo está realizando. Mire, este día que estamos hablando del cáncer de mama, en el marco de la lucha contra esta enfermedad, pues le tenemos 5 mamografías de regalo gracias al Centro Internacional del Cáncer. Estas mamografías serán realizadas en la clínica Brito Mejía Peña, pero son gracias al Centro Internacional del Cáncer. Ahora bien, ¿cómo puede hacer usted para ganarse esa mamografía? Es bien sencillo. Vaya a nuestra página de Facebook, ahí estamos, Salud TV, y busque el post en el cual está la promoción. Fíjese bien, comenta y gana. Lo único que tiene que hacer es facilito. Póngame un comentario con su nombre y eso es todo, y su nombre. Y eso es todo, y comparta esta publicación. De esta forma usted estará participando en la rifa de una de esas 5 mamografías. Si usted es caballero, puede participar, ponga el nombre de la persona a quien usted se la quiere regalar. Puede ser su mamá, su novia, su esposa, su hermana, una amiga, no importa, usted puede participar. Así que fácil, ahí en Facebook le da el comentario y lo publica, por favor. Y ahí vamos, 5 mamografías gracias al Centro Internacional del Cáncer, serán tomadas en Brito Mejía Peña. Muy bien. Bueno, estábamos hablando entonces que la radioterapia también ha tenido muchos avances, que el ganglio centinela ha venido a ser realmente una gran cosa para aquellas pacientes que pueden ser beneficiadas por él. Y uno de los beneficios, me estaba contando el doctor Larín entre corte y cámara, pues me estaba comentando que
puede realizar incluso que el gran beneficio de que la paciente no vaya a quimioterapia, ¿sí? Es correcto. Toda paciente que ha sido manejada con la técnica del ganglio centinela y los ganglios o el ganglio que se extrajo está negativo a lesiones metastásicas, pues es candidata a realizar un estudio que se llama un estudio de Oncotype, un estudio que mide el riesgo de esta paciente a corto, mediano y a largo plazo con respecto a una recurrencia. Y en ese caso, en el 2018, en un estudio que se publicó y que se llama TAILOR-X, se determinó que casi el 75% de estas pacientes que se sometieron a ganglio centinela y salieron los ganglios negativos, prácticamente ese 75% no necesita quimioterapia. Entonces, viene ligado, le explicaba la doctora, viene ligado enfermedad temprana, ganglio centinela negativo, con la posibilidad de evitar el inicio de quimioterapia. Por lo tanto, todo viene ligado a que tan temprano se detecte la enfermedad, ciertamente, porque si se detecta temprano, usted puede ser candidata a ganglio centinela. Claro. Y si el ganglio centinela es negativo, pues usted se verá beneficiada porque no pasará por quimioterapia, ¿cierto? Es correcto. Entonces, ese es el orden, ¿verdad? Ahora bien, fíjese que hemos hablado de quimioterapia, de radioterapia, bueno, un poquito de cada cosa, ganglio centinela, de cirugía. Y hemos hablado en ese orden, en ese desorden, mejor dicho. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted que esté en casa entienda que no es receta de cocina. Que si a usted le da un diagnóstico de cáncer de mama, no es que usted va a pasar por este paso, y que primero tiene que ir a y después a la quimio y después a la radio. O sea, no hay un orden, ¿cierto? Pues hay pacientes que van a ser operadas primero, ¿verdad, Tami? Sí, así es. Bueno, como hablábamos, estadios tempranos pueden ir a cirugía primero, pero ya cuando estamos en estadios a nivel de estadio 3, sí hay pacientes que van a necesitar quimioterapia o radioterapia antes. Claro, cada paciente, como bien lo han mencionado, cada paciente es individual. Incluso cada cáncer tiene subtipos. Aquí podemos hablar de receptores de hormonas, receptores de progesterona, de HER2. Cada una de estas cosas, si los cánceres presentan estas pequeñas variaciones, los tratamientos son totalmente diferentes. Hay que entender que cáncer de mama tiene distintos tipos, no es una sola cosa. Muy bien, entonces por eso es importante que nos chequeemos y que tengamos la paciencia y no se deje llevar, porque de pronto usted puede escuchar, no, pero a fulanita primero le hicieron tal cosa y después tal otra, ahora te toca tal otra. Por favor, no haga eso. O sea, únicamente su médico, su equipo de médicos tratantes son quienes le van a decir cuáles son los pasos a seguir si usted está en esta situación. Y bueno, por cierto, también hemos hablado un poco de quimioterapia, pero antes se satanizaba mucho porque tenía que ser siempre en hospital y con todos los efectos adversos. Hablemos un poquito, ¿qué ha cambiado en la quimio? ¿Qué hay de nuevo en quimioterapia? Bueno, muchas cosas, ¿verdad? Del año 2000 a la fecha se ha venido rápidamente evolucionando con respecto a los tratamientos. Ya lo mencionó Tami, un tratamiento ya dirigido. Antes prácticamente todas les explicaba a las pacientes, se metían en una sola bolsa, a todas se les daba el mismo tratamiento. Hoy en día ya no es así, es un tratamiento dirigido. Y en ese contexto sabemos en general de un perfil molecular, que el perfil molecular prácticamente tiene 3 subgrupos, los que son los luminales, los HER2 y los triple negativos, en orden de menor agresividad a mayor agresividad. Entonces, para cada uno de estos, y por eso viene como una consejería, digamos, desde cuando ya se tiene este perfil, de qué tipo de tratamiento es el más adecuado. Y ahí tenemos que los luminales, porque son los que se alimentan de hormonas, los tumores que se alimentan de hormonas, pues tienen una facilidad para tratarla con pastillas para bloquear las hormonas. Los HER2 son anticuerpos monoclonales y actualmente en el 2019 se actualizó el cáncer de mama triple negativo, que ha sido un dolor de cabeza para todos los clínicos porque necesitan un tipo de tratamiento ya que se llama anti-PDL1. Entonces ha venido avanzando. Antes no teníamos ese tratamiento y por ende la sobrevida libre de enfermedad de estas pacientes ha cambiado.
Muy bien, se dan cuenta que hay muchas cosas que a lo mejor usted no entiende de lo que está hablando el doctor, pero lo que significa es que hay más oportunidades. Así que no tenga miedo, no cometamos el error de que por miedo no me chequeo. Vamos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Si hay algo que hace que todas las comidas me queden ricas y con ese colorcito que gusta más, ese es Cubito Maggi. Por eso en la cocina a mí nadie me gana. Yo amo mi cubito porque el pollo, la carne, los frijoles, el arroz, todo me va a quedar rico. Yo amo mi cubito. Con Cubito Maggi todo me va a quedar rico. Amigos de Salud TV, soy Liani Porlasca y el día de hoy les enseñaré Tadasana o la postura de la montaña, la cual es la base para todas las posturas de pie. Coloca tus pies al ancho de la cadera y asegúrate que los dedos estén apuntando directamente hacia adelante y no hacia afuera. Los talones tienen que estar rotados suavemente hacia afuera también. Relaja las rodillas, en lugar de estirarlas, suavízalas. Y mueve la cadera hacia adentro de forma que la espalda baja se relaja también. Lleva tu atención ahora a los hombros y rótalos suavemente hacia atrás hasta que los omóplatos estén apenas empezando a accionarse. Relaja los brazos por su propio peso y cuando estás rotando los hombros hacia atrás, notarás que las manos giran hacia adelante. Ahora, metes el mentón, pero no levantas, sino que mantienes los 90 grados, asegurando que esto forme una alineación perfecta en tu postura. Una vez que estamos atentos a nuestra postura, la salud de la espalda en general mejora. Cuando uno domina Tadasana, el resto de la práctica física de yoga fluye mejor y somos capaces de sentir los beneficios totales de cada asana que realizamos. Te recomiendo que al realizar esta o cualquier postura de yoga la hagas bajo la supervisión de un profesional certificado que te ayude a adaptarla según tus propias capacidades. Para Salud TV soy Liani Porlasca y esto es Peace and Yoga. Namaste. Bueno, muchísimas gracias. Ahí lo tienen en nuestra sección todos los lunes, Peace and Yoga, porque tenemos que aprender también a relajarnos. El nivel de estrés es importante el poderlo manejar, ciertamente. Sí, David, ¿estás en lo correcto? Es correcto. El estrés es una de las génesis del origen de cualquier tipo de neoplasia. Cualquier tipo de enfermedad. Correcto. Y cualquier tipo de neoplasia, óigase bien, así que hay que manejar también el estrés. Bueno, a ver, en cuanto a recomendaciones para las pacientes que van a ir a radioterapia antes y después, por favor, Fidel. Bueno, en general lo que siempre se evalúa es el tipo de cirugía y de eso dependerá mucho de cuál va a ser el grado de ese tratamiento de radioterapia. Muchos de los efectos que sí son notorios en las pacientes y a veces un poco molestos son efectos en piel, porque obviamente la radioterapia cuando ha habido una cirugía debe de aplicarse en la zona más superficial del tórax, en la mujer cuando ya ha sido operada, y entonces en la piel sí logra haber un poquito de afectación y muchas veces lo que provoca es irritación, provoca incluso a veces un poco de cambio de coloración y esos son algunos de los problemas que pueden surgir en las pacientes cuando van a radioterapia. ¿Lo podríamos comparar como una quemadura grado 1 probablemente o grado, sí? Muchas veces es grado 1, a veces puede llegar a un grado 2, eso es muy variable, no se puede predecir en qué mujer va a suceder una u otra, pero siempre es importante los cuidados generales de la piel, el hecho de mantenerse una buena hidratación, usar cremas humectantes, evitar el sol excesivo. Todas esas cosas ayudan muchísimo. Durante el tratamiento siempre recomiendo que se mantengan con esos cuidados
Y cuando ya suele haber algún grado de irritación, entonces en esos casos a veces hay que usar algunas cremas especiales que ayudan a regenerar un poco más la piel. Nada que sea complicado, por lo general resuelven bastante bien. Lo único que a veces esos efectos en la piel, la coloración de la piel, sí pueden tardarse entre 1, a veces hasta 3 meses en volver a regenerarse. Y ahí es donde es importante todos estos cuidados del sol excesivo. No es que tengan que estar aisladas y evitar por completo el sol, sino recibirlo de manera directa y durante mucho tiempo, porque eso obviamente va a repercutir en el estado de la piel y a generar todavía más disconfort o incluso esas manchas podrían incrementarse. Son los cuidados que por lo general hay que tener más en los tratamientos, más que todo es la piel. El resto, como mencionaba, es rarísimo que tengamos complicaciones hoy en día. Esas dependerán mucho de los cuidados que nosotros como médicos tenemos. El de piel sí es el que la mujer tiene que tener un poquito más de cuidados en eso, pero no más que eso. Yo tuve la oportunidad de compartir con una abuelita que tuvo cáncer de mama y después de su radioterapia, por este tipo de irritación en la piel, sabe que le servía mucho y si a alguien le puede servir, me dejarán, pues los colegas me dirán si sí o si no, pero a ella le funcionó, era la sábila. Realmente la sábila les ayuda muchísimo con esa irritación, con ese dolor y esa como quemadura que les queda después de la radioterapia. Como dice el doctor, no a todas, en menos grado, más grado, pero esa es una forma de ayudar. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con más. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Mire que lo que dije antes de tanto de sábila o de cualquier crema que pueda ayudarle post radioterapia, es bien importante que no se la apliquen antes de la radioterapia, porque entonces sí pueden ocasionar una quemadura mayor. Así que ojo con eso, ¿verdad? Bueno, a ver, Tami, ¿cuáles son las recomendaciones prequirúrgicas y postquirúrgicas para una paciente que se someta a cualquiera de los tipos de cirugía de los que hemos estado hablando? Bueno, primero que todo va a depender de la edad de la paciente. Es muy importante hacer una evaluación preoperatoria, ver si la paciente tiene algún tipo de comorbilidad, hipertensión, diabetes, problemas de hipotiroidismo. Entonces se debe hacer una evaluación preoperatoria por cada uno de estos especialistas para saber si realmente la paciente es apta a cirugía. Luego, también el anestesiólogo debe evaluar a la paciente para decidir qué tipo de anestesia se le va a dar, si se va a dar una anestesia general, si se le puede dar algún otro tipo de opción a estas pacientes. Creo que en la parte psicológica, que es una parte muy importante en estas pacientes, el saber que si vamos a hacer una cirugía de senos, si vamos a extraer totalmente la mama, esto no la hace menos mujer, porque hay muchas mujeres que tienen ese miedo a que voy a perder mi mama, dejo de ser mujer, y muchas personas no quieren someterse a esta cirugía por eso. Entonces, la parte psicológica es muy importante también trabajarla. Ahora, ya el cuidado postoperatorio, si va a depender también de cada tipo de cirugía. Si vamos a hacer una mastectomía radical, queda un drenito ahí. Ese drenito va a estar un largo periodo de tiempo con la paciente y va a depender de qué tanto sigue drenando, si lo vamos a retirar o no. Entonces, la paciente desde el principio tiene que saber que va a tener un drenaje con el cual tiene que aprender a convivir y aprender a medir, etcétera, para que nosotros podamos evaluar, retirarlo posteriormente. Además, los cuidados de una herida operatoria, que muchos la dejan sellados, otros les van a permitir curación diaria, eso va a depender de cada uno de los pacientes. Entonces, en general, los cuidados van a depender mucho de cada tipo de cirugía, pero como les digo, los cuidados de la herida, de no estarse echando algunas otras sustancias, más que las que les indique su médico. Y otra parte muy importante es que las pacientes pueden comer prácticamente casi de todo, porque hay muchas pacientes que suspenden que la ingesta de huevo, que la ingesta de pescado, etcétera, por miedo a que van a tener una infección de la herida, pero no es así. Ellas necesitan estas proteínas para poder reconstruir todo este tejido que ha sido operado. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Tami, por habernos acompañado
Doctor Fidel, su mensaje final para la población, por favor. Bueno, creo que es importante siempre remarcar, aunque a veces nos veamos repetitivos, pero creo que la detección temprana es vital en estos casos, porque el cáncer de mama es un poco difícil, es muy poco lo que se puede hacer para prevenirlo. Ayuda mucho una vida saludable, haciendo ejercicio, teniendo una alimentación adecuada, pero es un poco al azar cuando aparece el cáncer de mama, y en sus primeros estadios, cuando apenas está iniciando, es bien difícil que algún médico, incluso el paciente, lo pueda identificar. Por eso es importante hacer los estudios de imágenes, ya sea la mamografía o el ultrasonido inicialmente, porque ese es el que nos va a dar algunos hallazgos y algunas diferencias en las que se puede encontrar un cáncer pequeño, que como ya hablamos, en cuanto más pequeño se encuentre, más temprano, menos molestias para la mujer y más exitoso el tratamiento. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Fidel y Tami, ambos, por habernos acompañado este día desde sus plataformas, desde sus clínicas. Gracias por su tiempo, de verdad esperamos tenerlos a la próxima por acá. Gracias. Bueno, David, Mauricio, tu mensaje final para todas esas mujeres que estaban acá pendientes. Bueno, que la pandemia no nos detenga, hay que seguir previniendo. Y ser siempre positivo, transmitir la información a todas las personas que se pueda, y si todos estamos unidos, pues prácticamente esta enfermedad pues, puede estar controlada. Bueno, y ahí te mandaron unos saluditos, ya se los dimos, ¿verdad? La paciente amiga desde que nos envió el mensaje vía WhatsApp desde Tonacatepeque. Muchísimas gracias, David, entonces, por habernos acompañado aquí, ¿verdad? Muchas gracias. Un placer. Gracias a ustedes que inician su semana con nosotros y su fiel sintonía. Espero que hayan aprendido muchísimo y que lo más importante, transmitan toda esta información. Nosotros nos despedimos, los dejo con Osvaldo Ruiz. Nos vemos mañana, primero Dios. Que Dios los bendiga. Para reducir el riesgo de padecer cáncer de mama, es importante que pongas en práctica los siguientes consejos. Debes seguir una alimentación variada y equilibrada bajo el patrón de la dieta mediterránea, es decir, es fundamental que incluyas abundantes frutas y verduras, pescado y aceite de oliva, entre otros productos que beneficien tu salud. Ten en cuenta que toda mujer mayor de 40 años debe participar en los programas médicos mediante mamografías periódicas tras una adecuada información sobre los riesgos y beneficios asociados a ellos. Es importante que mantengas un peso saludable, además de evitar el sobrepeso y la obesidad en la posmenopausia, ya que los casos están aumentando en mayores de 50 años. No olvides que debes realizar ejercicio de forma habitual y adaptarlo de acuerdo a tu edad y estado físico personal.